el taller 1 ya está aquí me acabo de acordar de algo. Yo ya les había dado a ustedes un ejercicio sugerido para que trabajaran en él. ¿Ustedes habían avanzado en eso o no? Que yo ya tengo el taller, lo reestructuré y el taller es el siguiente. Es un taller corto. ¿Sí? Este es el taller 1 de estadística. ¿Listo? Taller 1. Buenas. Entonces, el taller tiene dos temas, ¿sí? Tabla de frecuencias y medidas de tendencia central. Hoy vamos a estudiar medidas de tendencia central, que son la media, la mediana, la moda. Sí, son conceptos sencillos. Entonces, hoy lo podemos ver. Y hay una pregunta sobre eso. Bien. Entonces, aquí está el taller. Dice tabla de frecuencias, dice el libro guía. Sí, ustedes lo tienen, este con el que hemos estudiado siempre. Lo envía al grupo ya, del libro guía. Resuelva el ejercicio de la sección 2.5, el ejercicio 6 de la página 78. Entonces ustedes lo ubican aquí en el libro. Listo, el 6. Entonces aquí aparece, a ver, no, este no es porque es de la página, dice aquí página 80. El 6, vamos para el 6. Entonces, página 78. Aquí está el ejercicio 6. ¿Listo? Y no se asusten, no es tan largo, no hay que hacer muchas cuentas. Es solo conceptos, evaluar conceptos, definición. Entonces dice aquí, por ejemplo, recuerden, los que van ingresando, estamos hablando sobre este taller que lo asigné en Minerva, hace un momento apenas, hace como 10 minutos. Alguien dirá que yo había dado un ejercicio antes para el taller, ¿cierto? Y aquí ya no aparece ese ejercicio. Bueno, de todos modos, no crean que lo han hecho en vano. Si no salió en el taller, puede salir en el parcial. ¿Listo? Bien. Dice aquí que deben resolver este ejercicio. Lo estoy ubicando aquí. Estoy haciendo una inducción sobre el taller. ¿Cómo ubicar las preguntas? Bueno, entonces dice aquí niveles de cotinina de fumadores. No sabemos qué es cotinina. Si alguien tiene una curiosidad, investiga. Pero para los términos estadísticos, nosotros necesitamos analizar desde el punto de vista estadístico. Dice, la distribución de frecuencias que aparece al margen resume los niveles de cotinina medidos en una muestra aleatoria simple de 40 fumadores. ¿Listo? Nos hablan de esta tabla de frecuencias. Aquí la estamos viendo. Bien. Del conjunto de datos del apéndice B. Bueno, en fin. Recuerden que en la parte final del libro hay unas tablas y mucha de la información la sacan de ahí. Pero nos preguntan simplemente cuál es la anchura de la clase. Sí, conceptos básicos de cuando uno hace tablas de frecuencias. ¿Qué es la anchura? ¿Cuáles son las fronteras superior e inferior de la clase, de la primera clase? ¿Cuál es la frecuencia relativa correspondiente a la frecuencia de 11 en la primera clase? ¿Cuál es la frecuencia relativa? Es la frecuencia sobre el total, sobre la suma de todas las frecuencias. Dice, ¿cuál es el nivel de medición de los niveles originales de cotinina? O sea, el nivel de medición es una medición nominal, ordinal, de intervalo o de razón. ¿Sí? Entonces dice que cuáles son los niveles de medición original. Entonces tendríamos que mirar la tabla. ¿Sí? Si la tabla aparecen los datos, por ejemplo, aparece un conjunto de datos, digamos, el 150, el 125, el 138, el 259, el 325, el 316, etcétera. Sí, los datos están así puntuales. Entonces, la medición es que sería ordinal, nominal, de intervalo, de razón. Pues si están como yo les digo, no podría ser de razón ni de intervalo. Entonces tendrían que pensar ustedes qué es nominal y qué es ordinal.
Está entre una de estas dos. Entonces, fíjense, este ejercicio 6 es solamente como revisar la teoría. ¿Listo? Para los compañeros que acaban de ingresar, estoy hablando sobre el taller, ¿bien? Sobre el taller 1 de estadística. Está aquí, que lo subí hace como 20 minutos, lo subí a Minerva. ¿A algunos ya les llegó la notificación o no? O tienen que revisarlo. No sé cómo funciona Minerva. Si les llega una notificación. Entonces, les acabo de mostrar pues este ejercicio. ¿Dónde está y qué es lo que deben hacer aproximadamente? Bien, el ejercicio 2 de tabla de frecuencias que hice. Sencillo, dice, durante el mes de julio en una ciudad se han registrado las siguientes temperaturas máximas en grados Celsius. ¿Sí? Está 32, 31, 28, 29 y le pasan un listado de datos. Y lo que ustedes deben hacer es crear la tabla de frecuencias con 8 clases. ¿Listo? Esa es la tabla de frecuencias con 8 clases. Bien. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y cuál va a ser el límite inferior de mi primer clase? Entonces, ustedes buscan el dato más pequeño que aparece aquí y ese es el límite inferior. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es el más pequeño que hay ahí en ese conjunto de datos? El más pequeño. 29, dice Jessica. 27. Oh, 27. Eso, 27. Entonces ustedes dicen, bueno, ese va a ser el límite inferior de mi primer clase, ¿cierto? 27. Y nos falta saber cuál es el ancho de las clases, ¿sí? Digamos que este es así. O lo dejamos así sin nada. ¿Y el ancho de la clase cuál va a ser? Nos dijeron que tenemos que hacer 8 clases para incluir todos esos datos. Sí, eso es una información que nos dan acá. 8 clases. O sea, que debemos hacer 8 intervalos, ¿sí? Entonces, digamos, voy a hacer como una cajita. Clase 1, clase 2, 3, 4, etcétera, hasta las 8. ¿Listo? El límite inferior de la primera clase ya sabemos que va a ser 27. ¿Listo? Y nos falta el ancho. ¿Cómo calculo el ancho si me están diciendo que necesito hacer 7 clases? O sea, ¿de qué ancho los hago? ¿De ancho 2, de ancho 3, de ancho...? El ancho. ¿Alguien se acuerda cómo calcular el ancho más o menos? Que tiene y los divides. Eso, más o menos así. ¿Sí? Si uno mira en el libro, nos dan una fórmula que nos dicen aproximadamente cómo escoger el ancho cuando nos dicen el número de clases. Entonces ustedes pueden venir acá a esta página, miren, y nos dice que restemos el valor mayor de mi conjunto de datos con el valor menor y que dividamos eso entre la cantidad de clases que quiero, en este caso 8. Esa es la idea. ¿Listo? Entonces miremos a ver. Aquí ya les muestro qué fórmula deben usar. Esto es de lo primero que vimos. Bien. No es un taller largo, no. Y se pueden hacer en grupos. Máximo 4 integrantes. Ustedes son, aquí aparecen 10 personas conectadas. Entonces, pueden hacerlo entre grupos de 3. Uno de 3, 2 de 3 y uno de 4. Bueno, faltan 2 estudiantes, creo. Son como 2 en total. O sea que pueden hacer 3 grupos de 4 integrantes. ¿Sí? Entre más grande el grupo, pues mejor, ¿no? Es decir, no... Chévere que trabajen en grupo, no hay problema. Además que también menos talleres, ¿no? Y así pues hacen una retroalimentación entre ustedes buena. Como les digo, yo sé que ustedes se dividen el trabajo, pero entonces después de que cada uno haya hecho su parte, quien no entienda lo que hizo el compañero le pregunta, ¿no? Porque entonces para el parcial, ¿sí? Entonces miren, de esta formulita es la que les digo, que deben usar. Dice, la anchura de la clase es aproximadamente igual al valor más alto menos el valor más bajo sobre el número de clases. Listo, entonces miremos aquí en nuestro taller. Ustedes me dijeron que el más bajo es 27 y el más grande ¿cuál es?
¿Cuál es el dato más alto? ¿Será que yo escogí una clase muy... Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es el 34. dato más alto? ¿Cuánto? 34. 34. Aquí no me gustó, esto está como muy... De pronto me va a tocar cambiar el taller entonces. Entonces el ancho sería aproximadamente 34 menos 27 dividido entre 8, ¿cierto? ¿Cuánto nos da eso? 7 dividido 8, no, nos da menos de 1, ¿no? 7 octavos. Esto está como muy, sería muchas clases, ¿cierto? Creo que tuve un desatino, ¿cierto? Puse como demasiadas clases, porque entonces cada clase me diría menos de 1, ¿sí? Entonces sería como aburrido trabajar así. ¿Listo? Más bien voy a reducir las clases a 4 clases nomás, para que no sean 4 clases. No 8, sino 4. Entonces voy a tener que editar ese PDF ahí. Permítame, lo edito de una vez aquí. Y se los envío editado a la nueva versión. Eso aquí uno lo escribe en un código. Para que salga así en PDF bonito. Uno escribe en este código látex. Entonces aquí donde está. Crear las frecuencias mejor con 4 clases. Tiene como más sentido. Listo, descarguemos este. Bueno, ya lo edité. Esperen un segundo. Está el nuevo. Listo, entonces si lo hacemos con 4 clases nomás, menos trabajo aún. Entonces aquí tendríamos 7 dividido 4, ¿cierto? Sí. Porque de 27 a 34 hay 7 unidades, ¿sí o no? ¿Y esto aproximadamente cuánto esta división? 1.75. 1.75. Ok. Entonces, como no nos gusta trabajar con valores decimales, por eso aquí dice que el ancho es aproximadamente igual a este valor. Entonces lo aproximamos a 2. ¿Listo? Entonces el ancho va a ser 2. El ancho va a ser 2. Entonces, si esta comienza a 27, la segunda va a comenzar a 29 y así, ¿no? 31, 33 y ahí pues irían todos los datos ya. Listo, entonces esa es la idea de ese punto. ¿Listo? ¿Preguntas? Sí, es un taller corto, pues viéndolo desde esta perspectiva, pues con estas ayudas que estoy dando aquí hoy y observaciones. Bien, dice, crea la tabla de frecuencias con 4 clases. Esta va a tener las frecuencias absolutas. Es decir, en cada clase hay 2, 3, 4, 5, 6 datos. Sí, solo absoluto. La frecuencia porcentual, sí, esa frecuencia que tanto por ciento representa en la muestra total. Y la frecuencia acumulada porcentual. Y al final dibujan el diagrama de barra. ¿Listo? Por el momento hace eso nomás. Digamos, aquí ha podido colocar una pregunta del tipo, ¿se puede afirmar que el 30 o el 40% de los datos está entre las temperaturas 30 y 50, o 30 y 35? ¿Se puede afirmar eso o no? Para eso se puede usar la columna de frecuencia acumulada porcentual, por ejemplo. Pero bueno, por el momento analizar esa información así. Y el último ejercicio es medidas de tendencia central, ¿sí? Lo que se pretende estudiar hoy.
Entonces es la página 98, ejercicio 37, y eso es sección 3.2. Y ahí doy toda la referencia para que ustedes ubiquen el ejercicio. ¿Listo? Como esto es nuestro libro guía, pues podemos hacer ejercicio de ahí sin problema. Entonces, página 98, ejercicio 37. Entonces, veamos qué dice. Les recuerdo, algunos de ustedes estuvieron trabajando un ejercicio que yo sugerí en la última clase, ¿cierto? Si no estoy mal, permítame, miro aquí en el grupo de WhatsApp cuál fue el que había sugerido. Y entonces pueden estar tristes porque ahorita en el parcial no aparece ese ejercicio y usted ya han adelantado algo. Pero bueno, no estén tristes, si no apareció en el parcial, le digo, en el taller puede ser que aparezca en el parcial, ¿no? Entonces, los que han Profe, trabajado o ese sea ejercicio, que, pues, profe, una pregunta, o sea que los ejercicios que trabajamos 19, 20 no van en el taller. no van en el taller, pero lo más probable es que uno de los dos salga en el parcial. Sí, mejor aún. ¿Me hago entender? O sea, los que trabajaron no han trabajado en vano, porque entonces si no salió en el O taller, sea que puede salir en el... o sea que lo que va en el taller solamente es lo que está ahí escrito en la página. Sí, solo lo que está escrito en esa página. ¿Listo? Aunque ahorita debo ingresar a Minerva para corregir, porque son 4 clases y no 8 en el punto 2. ¿Listo? Lo que estaba hablando hace un momento. Y las personas que han sido juiciosas y han estado trabajando el 19 y 20, muy bien. Seguramente que en el parcial serán recompensados con alguno de esos puntos que salga ahí. ¿Listo? ¿Más preguntas? Bueno, entonces hablemos de ese ejercicio sobre medidas de tendencia central aquí. Página 98. Entonces, es un ejercicio interesante, porque aquí dice, como estudiaremos hoy, la media es una medida de tendencia central, ¿no? Como el promedio de las notas del taller de ustedes, o del parcial. Y esa media estamos todos acostumbrados a verla, a trabajar con ella, a usarla con frecuencia. Entonces, dice, bueno, es una medida de tendencia central que es susceptible a valores extremos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes lo conocen mejor que yo, que cuando uno le ha ido muy bien en 4 materias y ha sacado 4.5, 5, y en otras 4 le va muy mal y pierde algunas, ¿qué pasa con su promedio? Tiende a bajar mucho, ¿no? Por esas materias que usted ha perdido, reprobado, le baja mucho el promedio, ¿cierto? Entonces, decimos que en ese sentido esa media es susceptible a valores extremos. Entonces aquí dicen, bueno, si es susceptible a valores extremos, calculemos lo que se denomina la media recortada. Dice, es más resistente a esos cambios. ¿Por qué? Porque, digamos, yo tengo un conjunto de datos, 3 notas del parcial, 3, de 9, 4, 5, 5, 5. Vamos que coloquemos aquí un puntico más bien para referirme a 3 puntos, 4.5, 3.9. Y por aquí tienen 2, 0, 5, inclusive 0 aquí. ¿Listo? Corremos aquí Sí, entonces esta media de estos datos que ustedes ven aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, esta muestra es susceptible a este 0 que está aquí. Este 0 le baja mucho el promedio. ¿Listo? Ese 0. Entonces lo que dice es que nosotros podríamos, digamos, quitar este dato, ¿sí? Y quitar el dato de acá, quitar los extremos y recortar la información y calcular la media de eso. Y que esa media es más estable, más resistente, usa el libro ese término. Y eso es lo que se refiere
la media recortada, ¿sí? Entonces dice, para calcular la media recortada del 10% de un conjunto de datos, primero se acomodan los datos en orden, después se elimina el Profe, una 10% de los valores preguntita. inferiores y el 10 de los superiores, ¿sí? Profe, Sí, la escucho. qué pena interrumpirlo. Es decir, como que los datos que no son muy relevantes se eliminan, ¿sí? Sí, y esos van a ser los de los extremos, cuando usted ordena de menor a mayor, se eliminan, ¿listo? Pero entonces se elimina Profe, así, digamos. ¿siempre se van a eliminar o no siempre? No, eso se elimina cuando uno va a trabajar con la media recortada, es una definición. Sí, la media, está la media normal, y eso es lo que se denomina media recortada. Sí, que es una nueva forma de hallar la media. Aquí, este ejercicio, esto casi no es común, esta media recortada. Vamos. Casi no es común, pero aquí introducen el concepto de media recortada. En el mismo ejercicio introducen el concepto y les piden que calculen una media recortada, ¿sí? Al 10%. Hablan de un porcentaje aquí. ¿Cómo así que al 10%? Sí. Supongamos que usted tiene 100 datos, ¿sí? ¿Cuál es el 10% de 100? 100 datos. 10. 10, ¿cierto? Entonces, una media recortada al 10% es que quiere decir que usted calcula el 10% de sus datos, que es 10, y elimina 10%, 10 datos inferiores cuando los haya organizado de menor a mayor y 10 datos superiores. Y toma la media con lo que le queda, le quedarían 80 datos para tomar la media allí. Eso es una media recortada al 10%, sí que es más consistente, porque estamos prescindiendo de datos extremos, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos piden. O sea, nos dicen que miremos una tabla que está en el apéndice. Ahorita me ubico ese apéndice. El conjunto de datos 20 del apéndice B. Entonces ahí nos dan un montón de datos. ¿Listo? Y dice, calcule lo siguiente. La media normal, la media recortada al 10% y la media recortada al 20%. Y dice que qué diferencia hay en los resultados. Dice que cambia mucho la media tradicional o no. Es el ejercicio 37 del libro guía. Del taller, perdón. ¿Listo? Y ya, con eso se acaba el taller. Entonces no es un taller tan largo. Si quiere, ubicamos esa tabla. Aquí dice datos 24 del apéndice B. Entonces tenemos que ir a la parte final del libro que están los apéndices. Y por aquí uno va leyendo a ver. Aquí dice apéndice D. Como es el apéndice B, es más arriba. Ah, no, por aquí está y todas las tablas las dejan al final. Entonces, datos 2. Nosotros necesitamos el datos 24, mucho más abajo. Datos 15. Está duro contar esto aquí. 21. 22. 23 fue. Entonces, datos 24. Mire, esta es la tabla. Si quieren, le toman print de una vez para que la busquen de nuevo. Entonces, si uno lee el contexto, esto se refiere a una empresa que se denomina FICO, la empresa FICO. ¿Sí? Y estos valores aquí, por ejemplo, 708, 698, etcétera, son los puntajes de los empleados, su puntaje crediticio. ¿Sí? Ustedes saben, el mundo financiero tiene un puntaje crediticio. Cada persona tiene su puntaje y entre mayor sea su puntaje, pues
puede acceder a créditos mayores. ¿Listo? Entonces, esta empresa tiene, creo que aquí hay 100 datos, tiene 100 empleados, y ahí está el puntaje de cada uno de ellos. Entonces, nomás es hallar la media, aunque este ejercicio está como muy largo, ¿cierto? Hallar la media y la media recortada. Las medias recortadas son mucho más fáciles, porque, por ejemplo, la media recortada del 10% elimina 10 datos inferiores y 10 superiores. Y la media recortada al 20% elimina 20 inferiores y 20 superiores. O sea, quedan 40, los de la mitad nomás. Sí. Bueno, aunque este sí está como muy largo, ¿cierto? Muchos datos aquí. Y como yo estoy usando de referencia los ejercicios del libro, digamos, las otras tablas son más grandes todavía. ¿Sí? Mire, esto está peor trabajar con esto. Esta es de los datos más pequeños que encontré. Listo, pero vamos a ver que pueden hacer esto rápido. Si lo pueden colocar en Excel y ponerle ahí algo para que los ordene de menor a mayor. Y si ustedes pueden usar algún programa, lo pueden hacer y ordenar esos datos y ya. ¿Bien? Y con eso terminan el taller. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Está muy largo el taller o Profesor, cómo les parece? para, Sí. para recordar la fórmula de la media, Ah, bueno, entonces eso es lo que vamos a estudiar hoy ya. Vamos a entrar en materia enseguida. ¿Listo? Para listo, estudiar profe. las medidas de tendencia central, de hecho. Bien. Bueno, entonces aclarado eso, nosotros hemos avanzado en teoría para poder resolver estas dos preguntas del taller. Nos falta lo de las medidas de tendencia central. Entonces tenemos tres medidas de tendencia central. ¿Sí? Que es la media, la mediana y la moda. ¿Bien? Media, mediana, moda. ¿Listo? Y bueno, ya nos dice más o menos el comportamiento de los datos en términos centrales, cuánto es más o menos. ¿Sí? Claro, algunas tendrán más alguna medida de esas tiene, por ejemplo, ¿por qué la media puede ser mejor o peor que la mediana en algunos casos? Entonces ya veremos todo eso. Entonces ubiquemos el libro guía en esa sección. Permítame. Sí. Ah, no, verdad que estoy en la última página. Subir así. Entonces son conceptos sencillos y enseguida hacemos algunos ejemplos. Bueno, entonces la media aritmética, ¿no? Bueno, es la más conocida, la más importante para describir datos, o también se le conoce como promedio, la media o el promedio de unos datos. ¿Listo? ¿Y cómo se calcula? Se suman todos los datos, es decir, estas medidas de tendencia central, o la media en particular, tiene sentido cuando tenemos datos numéricos, en que puedo operar con ellos. Por ejemplo, datos nominales, pues uno no puede calcular la media de un dato nominal. ¿Sí? Por ejemplo, el sexo, masculino o femenino, no podría hallar una media allí. Bien, entonces son datos numéricos, ordinales, en los que se tiene sentido hablar de una media. Y
se calcula de la siguiente forma. Se suman todos los datos y se divide entre el total de datos. Bien, entonces su fórmula es así, y media. Entonces, en los libros es común que la presenten con este símbolo sumatoria. ¿Listo? Y es la sumatoria de los datos XY sobre N. Si es que usted tiene, si tiene N datos. ¿Sí? Si tiene N datos. ¿Listo? Es una fórmula sencilla. Y este símbolo sumatoria, poco a poco lo vamos incorporando aquí a nuestro lenguaje. Esto es como una S, pero griega. Sí, la S griega es así. Sumatoria, una suma discreta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo, por ejemplo, estos datos 3, 2, 5, 5, 4 datos. Entonces, en este caso, n es igual a 4. Y esos XY de los que hablo aquí, XY, serían los datos que tengo. Por ejemplo, X1 sería el 3. Yo puedo ordenarlos así. El dato 1, X1, el 3, X2, el 2, X3, el 5 y X4, el 5. Esta es la forma de uno referirse al dato. Bien. Y entonces sumo y divido entre el número de datos y listo. Esa es la media. Como ustedes lo hacen habitualmente cuando calculan su promedio acumulado o el promedio de cuando ustedes calculan para ver si van a aprobar o cuánto necesitan para ganar el parcial. Digo, la materia, ¿no? Al final. ¿Listo? Este sería el promedio o la media. Lo puedo anotar así también, M. Y bueno, ¿esto cuánto me daría? En este caso 10, 11 sobre 4. ¿Y que es más o menos cuánto es? Es 2.7, 1, algo así, más o menos. Entonces esa es la media. ¿Listo? Y bueno, esa es la notación que se usa, ese símbolo de sumatoria. ¿Listo? Y bueno, aquí nos hacen una aclaración, bien, de notación. Este símbolo representa la suma de los conjuntos de los datos. X es la variable que generalmente se usa para representar los datos individualmente. Bueno, como hicimos hace un momento. N representa el número de datos en una muestra. Bien. Aquí aparece una N mayúscula. Representa el número de datos en una población. Bien, porque es que ustedes saben, tenemos, digamos, dos conceptos, muestra y población. ¿Sí? La población es todo lo que se está analizando. ¿Sí? Por ejemplo, los colombianos es la población, ¿sí? Los que tienen nacionalidad colombiana. Y ya los que viven en Pamplona es una muestra, ¿no? Un subconjunto de esa población. Bien. Entonces, cuando yo trabajo estoy haciendo estoy tomando alguna información estadística de una muestra, lo denoto con X barra también, como la media. Y en ese caso sería la suma de los datos de la muestra que yo tomé entre la cantidad de datos N minúscula. Bien. Cuando yo tomo un dato de toda la población, le llamo mu. ¿Sí? En ese caso ya sería la media así. Sumatoria de los X sobre N. Aquí N se coloca mayúscula porque es el número total de la población, de todos los colombianos. Y aquí N sería una parte, una muestra. O sea, esta es la media muestral y la otra es la de la población, ¿no? Completa. Población. Y ya ustedes saben la diferencia, ¿no? Entre muestra y población. Bien. ¿Qué más podemos decir de la media? No mucho. Solo es una fórmula. Aquí nos dicen ejemplo. El problema del capítulo 1 se refiere a conteos de palabras de 186 hombres y 210 mujeres. Calcule la media de los 5 primeros conteos. Mejor dicho, calcule esta media. Simplemente sumar y dividir entre la cantidad de datos que es 1, 2, 3, 4, 5.
una medida muestral además, por eso se coloca aquí X barra. Listo. Entonces, no tiene mucho que decirse de la media. Esta medida de tendencia central. Solo su fórmula y listo. Bueno, aquí nos dicen que cuando la muestra es muy grande, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? O sea, digamos, yo tengo la media, la verdadera, la media de mi población, ¿cierto? Pero si yo tomo una muestra, digamos, yo quiero averiguar la estatura promedio de los habitantes de Colombia, ¿sí? Esa estatura promedio existe, ¿no? ¿Cómo la calculo? Calculando la estatura de cada uno de los colombianos, que no falte ni uno, ¿sí? Yo puedo dar algunos parámetros, ¿no? La estatura promedio para personas que tienen un rango de edad entre 18 y 55 años. Ahí en ese rango miro la estatura promedio. Entonces, existe el valor real, ¿cierto? Mu, ese es el valor real. Y existe la estimación. Si yo no tengo los recursos para encuestar y medir y organizar toda esa información, ¿sí? Son casi 55 millones de colombianos. Entonces, ustedes imaginan lo que cuesta averiguar la estatura promedio de la estatura de cada uno de ellos. Yo puedo tomar una muestra y calculo X barra. Entonces me puedo preguntar, ¿sí qué tan confiable es mi muestra, no? Si X barra, ese que yo calculo, tomando solo algunos individuos, si sí está próximo, ¿no? A mu, que es la verdadera, ¿sí? Entonces aquí nos dicen algo que es casi obvio, ¿no? Dice, bueno, la media resulta relativamente confiable, o sea, que es próxima a la verdadera media de la población, cuando se seleccionan muestras de la población cada vez más grandes, ¿sí? O sea, si yo considero más individuos, generalmente la media muestral tiende a la media verdadera. Y eso es obvio, más o menos. Si yo considero cada vez más gente, estoy aproximando a la media verdadera. ¿Sí? Esa es una de las observaciones que hacen. Es decir, si nosotros usáramos el concepto del límite, ¿sí? Digamos que yo podría decir que si esta es la media muestral, cuando considero n individuos, pues esta media tiende a la verdadera con n grande, ¿no? Cuando n tiende a infinito. O cuando n tiende a n mayúsculo. Un concepto de límite, ahí hay una convergencia. Digamos que es consistente eso. Pero bueno, nosotros tenemos otra medida de tendencia central, que es la mediana. Y se usa cuando tenemos datos extremos que pueden hacer variar la media, digamos, de manera brusca, ¿sí? Sin capturar en esencia la media de la población o de la muestra. ¿Sí? Entonces, como lo dice aquí, la media es sensible a datos extremos. La pueden afectar de forma drástica. No puede resistir cambios sustanciales provocados por valores extremos. Entonces, a eso le decimos que